Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad estaremos conversando sobre cuidados de enfermería en terapia de sustitución renal. ¿Cuáles son los objetivos, verdad, de esta clase? Conocer los diferentes tipos de tratamiento, elaborar un plan de cuidados de enfermería, integrar aspectos éticos involucrados, integrar los cuidados en el adulto mayor, reconocer signos y síntomas en la valoración de enfermería en los diferentes momentos de la atención del paciente con insuficiencia renal crónica. La enfermedad crónica es un problema de salud pública mundial, es una enfermedad prevalente en el adulto mayor, hay un aumento progresivo en la esperanza de vida si el diagnóstico y el tratamiento se realiza precozmente, y considerar que en el adulto mayor los signos y síntomas no siempre están muy claros. La ley establece la insuficiencia renal crónica terminal corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida de función renal permanente con carácter progresivo, a lo que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito, hereditario o como adquirida. En su etapa terminal, definida por síndrome urémico o una ecografía que demuestre un daño parenquimatoso, ¿verdad?, requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o por trasplante. ¿Quiénes se incluyen? Se incluye las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica. Toda insuficiencia renal crónica terminal, y tendrán acceso a los beneficiarios con confirmación diagnóstica. Los pacientes niños, niñas y adolescentes, adultos, con diagnóstico confirmado de insuficiencia renal y con evaluación pretratamiento para hemo o peritoneodiálisis. Los criterios de exclusión son un cáncer activo, una enfermedad crónica con esperanza de vida de menos de 2 años y en el adulto mayor con deterioro cognitivo. La terapia de sustitución renal, ¿verdad?, es un procedimiento de reemplazo que suple algunas funciones de los riñones, como son la eliminación del agua y las toxinas. Se basa en el principio de ser una membrana semipermeable y de los movimientos de líquidos y moléculas. Existe la peritoneodiálisis y la hemodiálisis. Antes de continuar, hacer una reflexión. Brindarle cuidado a un paciente con enfermedad renal crónica requiere una preparación especial de las personas que los cuidan. Posee un grado de complejidad mayor que otros campos de la enfermería. Requiere estar atento a integrar todos los conocimientos y habilidades en pro del bienestar del paciente. No obstante, la rutina diaria de usar una máquina para atender a estos pacientes en hemodiálisis puede llevar a perder el verdadero sentido de la profesión de enfermería, que va enfocada al cuidado. Para ello existen actividades que involucran a la o el enfermero y enfermera con el paciente teniendo contacto físico. Uno de los puntos importantes para recordar que la atención debe ser personalizada, enfocada al bienestar común y brindada por un profesional. La peritoneodiálisis, ¿verdad?, es una técnica por medio de la cual se infunde una solución de composición y osmolaridad controlada en la cavidad peritoneal. En esta se ingresa al paciente un líquido dializante al abdomen mediante un catéter permanente. La peritoneodiálisis generalmente se hace en el domicilio del paciente. Está parcialmente cubierta por el gel, la prevalencia es menor. El peritoneo actúa como membrana semipermeable. El acceso peritoneal se hace a través de un catéter, y en adultos mayores que tienen una buena red de apoyo o existe una dificultad para llegar a un acceso vascular, se considera la peritoneodiálisis. Las complicaciones, ¿verdad?, una infección del sitio, peritonitis, dolor abdominal, hernias, lumbalgia, hemorragia. En el adulto mayor podemos ver dependencia y depresión. Las contraindicaciones, por supuesto, si la familia lo rechaza o el paciente, una enfermedad psíquica grave, falta de redes de apoyo, entorno familiar y no favorable por vulnerabilidad,
que el paciente tenga una válvula ventriculoperitoneal o una desnutrición grave. La hemodiálisis, ¿verdad?, se basa en los principios también de difusión de solutos a través de una membrana semipermeable. El desplazamiento de los productos de desecho metabólico se efectúa de acuerdo con el gradiente de concentración, desde la circulación hasta la solución de diálisis. Se inicia cuando la uremia del usuario ya no puede controlarse, esto en etapas 4 y 5, y suele iniciarse cuando la tasa de filtración glomerular es inferior a 15. Tenemos aquí un esquema de cómo funciona la diálisis. Y para dializar una persona, ¿verdad?, necesitamos accesos vasculares. Tenemos 3 tipos de acceso. Uno es el catéter, que generalmente es el primero que se inicia, un catéter venoso central, donde se conecta una conexión arterial a la máquina y la otra una conexión venosa. Eso se ubica en la aurícula derecha del corazón. Existe una fístula, que es una conexión venosa entre una vena y una arteria, y un injerto, que es una conexión también, pero lleva un dispositivo. Debemos observar síntomas de infección, como calor, hinchazón o fiebre. Los cuidados, ¿verdad? Debemos mantener al paciente una adecuada higiene, evitar los golpes en el brazo portador de la fístula, no debe cargar peso, no se debe tomar la tensión arterial en ese brazo, debe evitar el paciente apoyar ese brazo cuando duerme, y este injerto puede estar listo para usarse entre 2 a 4 semanas. En el injerto, ¿verdad?, se realiza una conexión entre una arteria y una vena, normalmente en el brazo. Se utiliza un tubo elaborado de un material especial. Debemos preparar al paciente con la limpieza de la piel, asistir al nefrólogo o al especialista que ponga este dispositivo, ¿verdad?, de este catéter venoso central. Monitorizar al paciente, especialmente si es de difícil acceso. Gestionar una radiografía de tórax para ver la ubicación. Mantener el apósito limpio, fijo y seco. Y avisar en caso de sangramiento. Debemos observar, ¿verdad?, en cualquiera de los 2 catéteres, signos de infección, estenosis, dolor o hemorragia. Los sitios para formación de fístula arteriovenosa puede ser la unión de radiocefálica, húmero mediano cubital o húmero cefálica. Los cuidados de enfermería, ¿verdad? Debemos empezar por gestionar la evaluación del equipo de cirugía vascular, que ellos determinarán qué vasos se utilizarán para el procedimiento. Debemos educar al usuario, ¿verdad?, para insistir en que no se debe tomar la presión en este brazo que se eligió. Realizar chequeo preoperatorio, que debe llevar a un consentimiento informado, un ayuno, antibióticos profilácticos. Y después debemos valorar, ¿verdad?, dónde está la herida quirúrgica, la perfusión, sangramiento, dolor y el proceso de cicatrización. Posterior a esto, ¿verdad?, nosotros tenemos lo que se llama maduración de la fístula, ¿verdad?, que son ejercicios para fortalecer el frémito. Este proceso se demora un poco más de tiempo en el adulto mayor porque tiene menos fuerza, porque el flujo sanguíneo está disminuido y la cicatrización es más lenta. Debemos entonces palpar, auscultar el frémito, la intensidad del ritmo, observar el trayecto venoso, ¿verdad? Y algo importante es que los cuidados de la fístula comienzan en el postoperatorio inmediato. Debemos valorar posibles complicaciones, avisar al cirujano, ¿verdad? No debemos puncionar ni tomar la presión. Considerar que en el adulto mayor aumenta la complejidad para lograr la maduración por los factores fisiológicos, procesos de cicatrización y porque generalmente hay menos motivación para los ejercicios.
Las modalidades de hemodiálisis es que son terapias continuas, son terapias diurnas prolongadas, ¿verdad? En la hemodiálisis convencional, aunque el tratamiento de la hemodiálisis puede ser eficaz, no sustituye completamente la función renal, de modo que la retención de agua sigue siendo uno de los principales problemas identificados en estos pacientes. Vamos entonces a revisar la valoración de enfermería según el modelo de Virginia Henderson en adultos y adultos mayores en tratamiento con hemodiálisis. En la primera necesidad de respirar vamos a evaluar signos vitales, hipertensión, taquiarritmia, frecuencia respiratoria. Vamos a revisar, ¿verdad?, anemia por sangramiento por falla renal. El consumo de alimentos ricos en sodio, así como la ingesta excesiva de líquido y la disminución de la diuresis, están directamente relacionados al aumento del peso y aumento de la presión arterial, prediálisis. Debemos evaluar la irrigación y el flujo en la fístula, evaluar signos de sobrecarga cardíaca, evaluar comorbilidades en el adulto mayor y hipercalcemia. En beber y comer, ¿verdad? Debemos registrar el peso y la talla previo a cada sesión de hemodiálisis, registrar el tipo de alimentación previo. Debemos considerar que la pérdida de proteínas contribuye a aumentar el riesgo de desnutrición en el adulto mayor, ya que éste está mal alimentado por pérdida del apetito. Debemos observar las características de las piezas dentales, uso de prótesis, deterioro de la dentición, el estado nutricional, la hidratación, el vaciamiento gástrico, que es diferente en el adulto mayor. Puede haber episodios de estreñimiento y diarrea, y en el adulto mayor los signos de deshidratación puede llevar al delirio. La glicemia suele ser inestable. En la necesidad de eliminar, debemos registrar el débito urinario o si hay anuria, hipotensión y calambres debido a la retirada de los líquidos y los electrolíticos. Revisar la función renal, revisar el patrón de eliminación intestinal que generalmente está alterado, considerar que el adulto mayor ya tiene disminuida su función renal en un 10% a partir de los 70 años, controlar y registrar los ingresos y egresos previo y post-diálisis. Considerar que en el adulto mayor existe la hipertrofia de las nefronas, que provoca una disminución de la masa renal. Esto provoca una sobrecarga, ocasionando esclerosis de las nefronas y fibrosis intersticial, proteinuria y la acidosis metabólica, que es de rápida aparición en el adulto mayor. En la necesidad de moverse debemos evaluar, ¿verdad?, índice de Bartel, síndrome de dismovilidad, debilidad muscular por los temblores, la fatiga, los calambres, la hipocalcemia y la osteodistrofia renal, ¿verdad? Es un mayor riesgo en el adulto mayor, ya que él tiene además una descalcificación producto del envejecimiento. Hay una alteración en el ritmo del sueño y la vigilia pre y postdiálisis. Y en el adulto mayor puede haber delirio y confusión. En la necesidad de vestirse y desvestirse, tener precaución con la fístula, no comprimir ni apretar el brazo. Mantener la temperatura, ¿verdad? Debemos observar si hay fiebre y revisar los sitios de inserción del catéter o la incisión de la fístula. Algunas veces, ¿verdad?, podemos tener hipotermia, que se detecta como una complicación potencial durante las sesiones de diálisis, porque hay un enfriamiento en la sangre por la circulación extracorpórea. En la piel, ¿verdad?, vamos a conseguir escarcha urémica, piel seca y escamosa, equimosis. El adulto mayor tiene la piel más delgada, con menos flujo sanguíneo, y debemos insistir en revisar en la fístula, el frémito y la cicatrización. Los peligros del entorno, ¿verdad? Siempre pendiente de la fístula, los cuidados del catéter, riesgos de caída,
Down o síndrome de dismovilidad. En el adulto mayor aumentan los riesgos asociados a los cambios fisiológicos. El adulto mayor también tiende a desorientarse en la noche y a esto se asocia además los cambios metabólicos, la acidosis metabólica, la hipocalcemia, la hiperfosfatemia. En el síndrome urémico maltratado tenemos las consecuencias de la mala adherencia al tratamiento. Existe una desorientación ante la descompensación de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Se provoca un aislamiento social del paciente porque necesita tiempo para estar en diálisis. Esto le cambia la vida y va a depender de terceros. En relación a la reacción según sus propias creencias, ¿verdad? Hay que ayudar a fortalecer y brindar apoyo espiritual ante el pronóstico y tratamiento de la enfermedad. La visión acerca de la vida y la muerte. Podemos ver en algunos de ellos mucha desesperanza. En los pacientes que se deben dializar y tienen una vida laboral activa, ¿verdad? Tenemos que proteger, ¿verdad?, su tiempo en que va a la diálisis. En el adulto mayor, ¿verdad?, valorar el síndrome de fragilidad, y que es una alta vulnerabilidad que coloca al adulto mayor en una situación de salud de alto riesgo, porque puede tener, no tener los mejores resultados. En recrearse y entretenerse debemos evaluar, ¿verdad?, en el adulto mayor cómo influye este proceso en su vida diaria. Hay que medir el índice de Bartel antes y después del diagnóstico. Hay que propiciar que el adulto mayor continúe sus actividades recreativas. Aprender el proceso de educación, ¿verdad?, debe mantenerse durante toda la vida, y en el adulto mayor, ¿verdad?, debemos tener presente para que pueda tomar la mejor decisión y apoyar al cuidador y a sus redes de apoyo. Diagnósticos de enfermería, ¿verdad? Vamos a tener una alteración en la nutrición relacionada con anorexia, molestias gastrointestinales, las restricciones dietéticas. Manifestado hay una pérdida de peso que puede también estar enmascarada por una retención de líquidos y un edema periférico. Tenemos una alteración del equilibrio hidroelectrolítico relacionado con disminución de la función renal, manifestado por creatinina con valores mayores a 2.3 o un BUN de 120. Alteración de la membrana de la mucosa oral, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad?, los efectos de la urea y el amoníaco. Se manifiesta con un sabor de boca desagradable, metálico. Generalmente las mucosas y la lengua están secas. Hay un exceso de volumen de líquido relacionado con la ausencia de filtrado glomerular. Esto está manifestado por el edema e ingurgitación yugular. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con retención de sustancias tóxicas, porque tenemos depósitos cutáneos de fosfatos cálcicos. Y la manifestación es prurito, piel seca, áspera. Puede haber equimosis. Estreñimiento, ¿verdad?, relacionado con el déficit de líquidos, y vamos a tener generalmente deposiciones negativas de más de 4 días. Hay una intolerancia a la actividad relacionado con la astenia generalizada, el sedentarismo, el desequilibrio entre el suministro y la demanda del oxígeno, manifestado por fatiga, disminución del nivel de energía, palidez, cianosis y aumento de la frecuencia cardíaca.
Trastornos de la movilidad física, ¿verdad? Relacionado con el deterioro neuromuscular y musculoesquelético, manifestado por limitaciones del movimiento, alteración de la coordinación, incapacidad para moverse en el entorno físico. Riesgo de infección relacionado con los procedimientos invasivos de hemodiálisis y peritoneodiálisis. Hay un riesgo de alteración en el mantenimiento de la salud relacionado con conocimientos insuficientes sobre la enfermedad, restricciones dietéticas, tratamientos farmacológicos, signos y síntomas de complicaciones y además los recursos con los que cuenta la comunidad. Existe temor, ¿verdad?, para la realización de la fístula o la implantación del catéter. El paciente dice que refiere que tiene miedo. Hay trastorno en la autoestima relacionado con la dependencia del personal sanitario, los familiares y la máquina, ¿verdad? Hay un cambio en el estilo de vida. Se manifiesta por un índice de Barthel de 45 puntos, aislamiento social. Hay un trastorno de la imagen corporal, ¿verdad?, relacionado con la presencia de una fístula o un catéter para la hemodiálisis. El adulto mayor no quiere compartir con sus familiares. Vamos a revisar algunos aspectos éticos, ¿verdad? Y vamos a ver las funciones de enfermería declaradas por el Consejo Internacional de Enfermeras en el Código Deontológico, ¿verdad? Establece que debemos promover la salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud, aliviar el sufrimiento. Entonces, ¿qué aspectos éticos vamos a considerar en un usuario con terapia de sustitución renal? Principio de beneficencia, ¿verdad? Se entregarán los mejores cuidados de enfermería, considerando mis saberes, fundamentos, conocimientos a toda persona que necesite terapia de sustitución renal, con el pro y beneficio que ello conlleva. Aclarar dudas, educar, tomar la mejor decisión, respetar la autonomía. Hay que estar capacitándose, ¿verdad?, permanentemente para atender a los demás. La no magnificencia, no se realizarán los procedimientos sin haber realizado una verificación de mi material, mi maquinaria, el instrumental, para evitar hacer daño o cometer algún error, imprudencia o negligencia antes de realizar la terapia de sustitución. Principios de justicia, ¿verdad? Todo usuario de terapia de sustitución renal tendrá un trato otorgado en las garantías que se determine el GES, a fin de atender según su requerimiento. Un trato sin discriminación de raza, etnia, edad, nivel económico, escolaridad. Jerarquizar adecuadamente las acciones a realizar y hacer un uso racional de los recursos materiales para evitar que falten cuando más se necesiten. Respetar el principio de autonomía. Se realizará siempre una valoración integral de cada uno de los usuarios previa a la toma de decisiones para que se haga partícipe en el aprendizaje con respecto a su enfermedad, para el paciente, sus cuidadores, la familia puedan tomar las mejores decisiones en base al conocimiento. La bibliografía, y nuevamente agradecer la atención durante la presentación de esta clase.